¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que termine con nosotros su semana este viernes 5 de abril del 2024 y además porque el tema que vamos a compartir con ustedes es un tema importante que tiene que ver con los comicios del domingo 2 de junio del 2024, información que es útil para que usted tenga un panorama razonablemente claro de cómo van las cosas. Pues bien, al cumplirse el primer mes de las campañas presidenciales y en el preámbulo del primer debate entre los aspirantes presidenciales que se realizará este domingo 7 de abril del 2024, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, conserva una muy amplia ventaja sobre su principal rival, Xóchitl Gálvez Ruiz, de la coalición Fuerza y Corazón por México, de tal forma que se perfila para obtener una victoria que podría ser muy superior a la que obtuvo Andrés Manuel López Obrador y que consolidó hace 6 años, el domingo 1 de julio del 2018. La abanderada de la coalición Morena, PT, Partido Verde, tiene en este momento el respaldo potencial promedio del 59.6% de los electores, según balance de 3 plataformas agregadoras de encuestas. ¿Cuáles son estas? Bueno, el Observatorio Electoral Bloomberg, el Colegio de Especialistas en Demoscopía y Encuestas y también la agregadora de encuestas Oráculos. Las 3 hacen ponderación de diferentes encuestas que se publican sobre la contienda presidencial y promediando a las 3 nos encontramos con que Claudia Sheinbaum Pardo tiene el 59.6% del respaldo de los potenciales votantes cuando estamos en los primeros 5 días del mes de abril y el domingo próximo irán las candidatas y el candidato a un debate presidencial, el primero de 3 debates presidenciales. De acuerdo con los registros de la pasada contienda presidencial, el miércoles 4 de abril del 2018, Andrés Manuel López Obrador tenía el 42.4% de las preferencias rumbo a los comicios presidenciales del domingo 1 de julio de ese año, con una ventaja de 18.6% sobre su principal rival, el panista Ricardo Anaya Cortés. En tanto que en esta misma temporalidad, 6 años después, el viernes 5 de abril del 2024, Claudia Sheinbaum Pardo tiene una preferencia del 59.6% con una ventaja de 25.4% en promedio sobre su principal rival, la panista Xóchitl Gálvez Ruiz. Hay elementos, por supuesto, que influyen de manera importante en esta diferencia. De entrada, usted lo sabe, cuando López Obrador gana la presidencia en el 2018, Morena no tenía ninguna gubernatura. 6 años después, Morena tiene 23 gubernaturas junto con sus aliados y además la popularidad del presidente sigue siendo alta y eso es un respaldo importante para Claudia Sheinbaum Pardo. Con una participación ciudadana del 63.4% en los comicios del domingo 1 de julio del 2018, López Obrador sumó, recuérdelo usted, sumó 30.110.327 sufragios para un porcentaje de votación del 53.20%, que fue con lo que ganó la presidencia de la República. El promedio de participación ciudadana en los 4 más recientes procesos electorales es de 62.27%. Sobre esa referencia, en los comicios del domingo 2 de junio del 2024 podrían acudir a las urnas 61.699.723 ciudadanos, el 62.27%, de una lista nominal de electores que hasta el reciente miércoles 27 de marzo tenía inscritos 99.084.184 ciudadanos, es decir, un poquito más de 99 millones de mexicanos ya tenemos en este momento credencial de elector. Y sobre la base del promedio de participación del 62.27%, es muy probable que 61.699.000 acudan a las urnas el domingo 2 de junio. ¿Por qué es importante este dato? Bueno, por una cuestión muy sencilla, porque le decíamos que López Obrador en el 2018 sumó 30.110.327 sufragios.
Sobre la ponderación de ese promedio que en este momento tiene Claudia Sheinbaum del 59.6%, eso representaría en números absolutos con respecto a la votación potencial, significaría que Claudia Sheinbaum Pardo estaría en este momento en posibilidades de sumar 36 millones de votos. Por eso es importante tener el dato de que en los primeros 4 días del mes de abril del 2018, López Obrador tenía 18 puntos de ventaja sobre su más cercano perseguidor y 6 años después, también en los primeros 4 o 5 días del mes de abril, Claudia Sheinbaum tiene una ventaja sobre Xóchitl Gálvez de más de 25 puntos porcentuales en promedio, lo cual le da un amplio margen de certeza rumbo a los comicios del domingo 2 de junio. Hasta el pasado domingo, 31 de marzo, si vemos la diapositiva número 5, hay una herramienta que se llama Barómetro Electoral Bloomberg, que mide la intención de voto efectivo de una manera muy simple. Va recopilando las encuestas que Bloomberg es una agencia de noticias, de negocios y de finanzas que tiene su sede en Estados Unidos. Pero Bloomberg reúne una buena cantidad de encuestas sobre el supuesto de que son encuestas más confiables, con una mejor metodología y que pueden ser tomadas seriamente en cuenta. Suma los porcentajes de esas encuestas, hace un procedimiento adecuado, estadístico, y luego dice, esta es la ponderación de porcentaje que al 31 de marzo del 2024 tendría Claudia Sheinbaum Pardo. Y ustedes ven que al 31 de marzo Claudia tendría el 58%, en tanto que Xóchitl Gálvez tendría el 35% y Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano tendría el 7%. También en la siguiente diapositiva vemos cómo el barómetro electoral de Bloomberg va moviéndose desde el mes de noviembre hasta el mes de marzo, al cierre de marzo, sobre la fluctuación que ha habido en los porcentajes de las candidatas y el candidato presidencial en la ponderación de las encuestas que se han ido publicando. Y usted sabe, pues algunas dan más porcentaje que otros, pero de acuerdo con esta ponderación, usted puede observar, por ejemplo, que en el día 2 de noviembre del 2023, Claudia tenía 63.3% de preferencia contra el 25.8% de Xóchitl y el 8.9% del entonces precandidato Samuel García Sepúlveda, el gobernador de Nuevo León, que andaba muy girito, que quería ser candidato presidencial. Y así se va moviendo este espectro de las estadísticas relacionadas con encuestas que va ponderando y midiendo el barómetro electoral de Bloomberg hasta llegar a esta conclusión de que en el cierre de marzo, Claudia Sheinbaum tendría 57.9, ellos lo redondean en 58, Xóchitl Gálvez tendría 35.4 y ellos lo redondean en 35, en tanto que Jorge Álvarez Maínez tendría solamente un 7%. La fuente de todos estos datos es el barómetro electoral Bloomberg, datos y aclara que los datos de MC a partir del mes de febrero ya toman en cuenta a Jorge Álvarez Maínez al cambiar de precandidato y luego candidato del partido Movimiento Ciudadano. Si nos vamos a la diapositiva número 8, veremos otro ejercicio similar también de una plataforma que va agregando, sumando, ponderando y promediando encuestas. En este caso nos referimos al Observatorio Electoral Colegio de Especialistas en Demoscopía y Encuestas, y su última actualización es al viernes 5 de abril del 2024, es decir, este dato está fresquecito, lo tomamos hoy de esa plataforma ponderadora y agregadora de encuestas. En este promedio móvil mensual, el Colegio de Especialistas en Demoscopía y Encuestas dice que Claudia Sheinbaum Pardo tendría en este momento, hoy tendría el 61.7% de las preferencias contra el 32.9% de Xóchitl Gálvez y el 5.4% de Jorge Álvarez Maínez. La diferencia en favor de Claudia Sheinbaum
en este momento, de acuerdo con el Colegio de Especialistas en Demoscopía, sería de 28.8%. Esa sería la ventaja que tendría en este momento Claudia Sheinbaum. Y la fuente, como le decíamos, es el Observatorio Electoral del Colegio de Especialistas en Demoscopía y Encuestas. La información fue recuperada este viernes 5 de abril y en esta ponderación solo se incluyen, eso dice el colegio, solo se incluyen encuestas en las que se identifica la instancia responsable de su realización y las que hayan sido realizadas cara a cara y en vivienda, es decir, solo encuestas hechas cara a cara directamente con la gente. No incluye el colegio encuestas telefónicas o encuestas realizadas con robot o encuestas realizadas en alguna red social como Facebook o Twitter. No, todas tienen que ser cara a cara y de frente, y en estas ponderaciones que hace el Colegio de Especialistas en Demoscopía, Claudia Sheinbaum tendría al viernes 5 de abril una ventaja de 28.8% sobre Xóchitl Gálvez. Y nos vamos a otro ejercicio similar, aunque con otras características de metodología. En la diapositiva número 10 vemos que hay una agregadora de encuestas, una plataforma agregadora de encuestas que también hace su propia selección de las encuestas que considera más importantes o más serias para hacer, digamos, el promedio de las encuestas que se van publicando. Esta plataforma agregadora de encuestas se llama Oráculos y recopila, sistematiza y agrega los resultados de las principales encuestas de intención de voto para presidente de México. Ellos dicen, nuestro modelo se actualiza cada vez que alguna de las principales empresas encuestadoras publica sus resultados. Y la información que le ofrecemos en pantalla fue recuperada hoy, viernes 5 de abril del 2024. Es decir, es lo más actualizado en los tres casos que le presentamos, son los datos más actualizados hasta hoy. Y de acuerdo con Oráculos, Claudia Sheinbaum Pardo tendría hoy el 59% de respaldo de votos potenciales contra el 35% de Xóchitl y el 6% de Jorge Álvarez Maínez, lo que significa una ventaja para Claudia Sheinbaum de 24%. En los tres casos, como usted observó, son más de 2 dígitos. Y vemos enseguida en la diapositiva número 11 cuáles son algunas de las encuestas que toma en cuenta Oráculos, las junta, las acumula, las promedia, valora su margen de certidumbre y luego hace su promedio. Y ahí verá usted, por ejemplo, que del mes de marzo, las que se agregaron solamente en marzo, son encuestas que hicieron El Financiero, Áltica, Demotecnia, de las Heras Demotecnia, Reforma, Mitofsky, GEAISA y Verumen. Y ahí ve usted las diferentes mediciones que hicieron. Por ejemplo, hay encuestadoras como esta que se llama Efectiva, que le da un 66% a Claudia. Hay otra como la de, hay una encuesta como la de Áltica, que en estimación efectiva le da el 53% a Claudia, en tanto que Demotecnia, de las Heras, le da 66%, y Mitofsky, por ejemplo, le da 60%. Aquí, si ustedes observan, el porcentaje más bajo que le atribuyen a Claudia Sheinbaum es la encuesta del Financiero, que en estimación efectiva le da solamente 55%. Y la medición más baja para Jorge Álvarez Maínez es la de las Heras Demotecnia, que le da solamente un 3%. En tanto que en la encuesta donde es más castigada la popularidad de Xóchitl Gálvez, también es en de las Heras Demotecnia, que apenas le atribuye a Xóchitl Gálvez un 31% de respaldo. Todos estos datos los va ponderando la agregadora de encuestas Oráculos mediante ciertos procedimientos matemáticos y estadísticos, y es así como luego nos dice, bueno, en este momento Claudia Sheinbaum tendría un promedio del 59%, que podría variar entre un mínimo de 54 y un máximo de 64. Y lo mismo en el caso de Xóchitl, por ejemplo, tendría un 35% de promedio, pero que podría variar entre el 30 y el 40%. De tal manera que en los tres casos que acabamos de presentarle, en el primer caso, por ejemplo, del barómetro electoral Bloomberg, Claudia tiene 22.5 de ventaja.
En el segundo caso del Colegio de Especialistas en Demoscopía, Claudia tiene 28.8% de ventaja. Y en el tercer caso de la agregadora de encuestas Oráculos, Claudia tendría 24%. Es importante tomar en consideración este asunto de las agregadoras de encuestas porque no solamente toman una, toman todas las que van saliendo de acuerdo con sus propios criterios. Y esos criterios son los que al final van a determinar quién hizo una mejor selección de las encuestas que estuvo promediando o ponderando, y esto pues no lo sabremos hasta que se lleven a cabo las elecciones. Pero es muy interesante checar este ejercicio, como lo veíamos hace un momento, cuando podemos saber que en abril del 2018 Andrés Manuel tenía 18 puntos de ventaja sobre Ricardo Anaya, y que en abril del 2024 Claudia tiene 25 puntos de ventaja sobre Xóchitl Gálvez. Y luego, nada más para que no quede en el aire, el promedio de participación ciudadana en las últimas 4 elecciones, pues usted lo ve, 64%, 58.6%, 63.1% y 63.4%, lo que significa un promedio de 62.27%. Sumamos los 4 porcentajes y lo dividimos entre 4 y nos da ese promedio de 62.27, que es más o menos lo mismo, muy aproximado a la participación del último proceso electoral. Probablemente también se quede entre el 62 y el 63% la participación en el próximo proceso electoral. Y esto es importante porque de esa manera, con una ponderación de la participación posible sobre la lista nominal que hasta hoy, la última, la que está más actualizada, tiene un poquito más de 99 millones de ciudadanos con credencial de elector, vemos, por ejemplo, en la diapositiva número 13, que sobre la base de ese promedio que trae Claudia Sheinbaum del 59.6%, ella en este momento, sobre la base de la participación que podemos calcular, ella podría tener 36.773.934 votos si mantuviera un promedio similar. Si lo sube, va a aumentar de 36 millones. Si pierde 1 o 2 puntos, probablemente baje de 36 millones. En este momento, de acuerdo con la ponderación de los 3 promedios que ofrecen estas agregadoras de encuestas, Xóchitl Gálvez tendría un 34.2% de los votos potenciales, que en términos de números absolutos representarían 21.101.000 votos, es decir, casi 15 millones de votos por debajo de la votación potencial que en este momento tendría Claudia. Y Jorge Álvarez Maínez, con un modesto 6.2% de promedio, apenas alcanzaría 2.825.000 votos. Y luego, nomás como una curiosidad, pero también como un punto de referencia, la diapositiva número 14. Esta la rescatamos de la contienda electoral pasada, porque esta ponderación, este promedio del barómetro electoral Bloomberg, que ya funcionó en la elección pasada, esta medición es del 4 de abril del 2018. Ahí ve usted que López Obrador tiene 42.4, que Ricardo Anaya tiene 23.8 y que José Antonio Meade andaba en el 21.6 y Margarita en 11.1. Estamos hablando de abril. Ya para mayo, Margarita andaba como en el 5% y fue en ese momento cuando Margarita se retiró de la contienda. Y aquí vemos también la gráfica, es la misma gráfica con los mismos valores, pero de manera graficada para que veamos visualmente la diferencia tan grande que hay entre el 42.4% de López Obrador y el 23.8% de Ricardo Anaya, y la distancia enorme con respecto a Margarita. Pero todo esto nos sirve para cuando usted se pregunta, ¿y realmente cómo va la campaña de Claudia Sheinbaum? Bueno, en razón de lo que podemos medir de cómo iba la campaña de López Obrador en abril hace 6 años, pues la campaña de Claudia va a viento en popa a toda vela y con una ventaja promedio de 25 puntos sobre Xóchitl Gálvez, y así llegará al debate del próximo domingo. Y con esto concluimos, bueno, nada más el último dato de la diapositiva 16, que es un mero registro, para que usted vea el registro oficial
de los 30 millones de votos de Andrés Manuel López Obrador y del 53.20%. Es el número oficial, es la última cifra, la que fue avalada por la Sala Superior del Tribunal Electoral cuando calificó la elección presidencial. Son los números correctos, exactos y precisos: 30.110.327 votos, 53.20%. Gracias por acompañarnos toda la semana. Lo invitamos a que el domingo vea el maratón de puntos y comas en Estudio B. Ahí va a tener la versión completita de la semana y va a ser muy interesante porque va a ver qué pasó con los estados que iniciaron sus campañas el domingo pasado y verá cómo llega Claudia Sheinbaum al debate del domingo. Gracias por acompañarnos. Por aquí nos encontraremos la semana próxima si le apetece. Gracias.